Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Nos encontramos ya en la final del Skilling Chess Open 2020 entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y quien algunos dirían es la sorpresa de esta final, el gran maestro norteamericano de origen filipino Wesley So, ya que este último viene de derrotar nada más y nada menos que al otro gran favorito en esta modalidad, el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura. Pues bien, el día de hoy, en esta primera jornada, So realmente ha demostrado que vencer a Nakamura no fue ninguna casualidad. Y es que de las 4 partidas que se jugaron en esta primera final, ha logrado derrotar 2 veces al campeón del mundo y él también ha caído derrotado 2 veces. Es decir, ha quedado este marcador empatado y realmente estamos gozando de una final muy entretenida. Precisamente la partida que verán a continuación es una donde cayó el campeón del mundo. Era una partida donde en el mediojuego se encontraba un poco inferior, luego logró nivelar las cosas y luego se vio como ambos jugadores querían ganar a toda costa y fue el campeón del mundo quien cometió el error final y de hecho se dejó un mate inevitable en 5 jugadas. Pero veamos. Wesley So con piezas blancas inicia la partida con E4, Magnus Carlsen, campeón del mundo, responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana por parte de So, alfil C5, enroque, caballo F6, D3, D6, C3, H6, torre E1, enroque, caballo BD2 y A5. Magnus rápidamente busca ganar algo de espacio por el flanco de dama. Caballo F1 de So, maniobra normal para jugar su caballo vía G3, alfil E6, alfil B5, caballo E7 y D4. Fíjense que So es el primero en golpear en el centro, pero realmente la posición aquí se puede decir que aún se mantiene la igualdad. Alfil A7, caballo G3, caballo G6, H3, C6, alfil D3, A4, alfil E3, torre E8, dama C2 y B5. Fíjense que rápidamente Magnus se lanza al ataque por el flanco de dama, pero igual el control central está a manos de Wesley So. B4 del norteamericano, que rápidamente obliga a Carlsen a tomar una decisión. O toma el paso o tendrá que jugar una posición un poco más cerrada y digamos que el ataque por el flanco de dama ya no va a rendir sus frutos. A por B3 de Magnus, quien decide capturar al paso. A por B3, dama C7 y torre A6. Fíjense que ahora ya Wesley So va a tomar el control de la columna A y digamos que va a tener alguna iniciativa. Dama B7 de Magnus, torre EA1 y alfil B6. Este es el primer error del campeón del mundo que simplemente le costará un peón. Era necesario jugar primero E por D4 y luego de, por ejemplo, caballo por D4, alfil C5. Y digamos que las acciones aún se encuentran bastante parejas. En vez de eso, luego de la jugada alfil B6, simplemente Wesley So contestó con torre por A8, torre por A8, torre por A8 jaque, dama por A8 y D por E5. Y ahora vemos que las blancas empiezan a tener algún tipo de ventaja. Se amenaza el alfil de B6, el caballo de F6 y parece que simplemente se van a quedar con un peón de ventaja. Dama A1 jaque, alfil F1, alfil por E3 y E por F6. Fíjense lo que les comentaba, las blancas no capturan el alfil, sino que capturan el caballo en F6. Sigue amenazado el alfil de E3 y ya se van a quedar con un peón, como mínimo. Alfil B6 de Magnus, F por G7 y caballo E5. Magnus confía en que quedándose con la pareja de alfiles va a tener un mayor contrajuego y una compensación suficiente por el peón entregado. Pero realmente veremos que esto, si se juega correctamente, no es la realidad. Dama de 2 de So, caballo por F3 jaque, G por F3 y rey por G7.
Fíjense que ya llegamos a la posición en donde las blancas quedan con un peón de ventaja, aunque este está doblado, y las negras se quedan en compensación con la pareja de alfiles. Rey G2 de Wesley So y B4 de Magnus. Por supuesto, hay que decir que una jugada como alfil por B3 sería un grave error de parte del campeón del mundo, puesto que la blanca simplemente tendría una jugada completamente mortal, que es caballo F5 jaque, y ahora de hecho las negras se encuentran mate en 5 jugadas. Te invito a que lo veas por tu cuenta para que practiques la táctica en ajedrez. En lugar de eso, por supuesto, Magnus jugó B4, tratando de dejar débiles las cadenas de peones blancas. Caballo H5 jaque de So. Tal vez era un poco mejor jugar en este momento C por B4. Y si dama E5, por ejemplo, entonces F4. Y ahora parece que las blancas se van a quedar con 2 peones de ventaja. En lugar de eso, So jugó caballo H5 jaque, rey G6, caballo F4 jaque, rey H7 y caballo por E6. Fíjense que el norteamericano decide eliminar esa, digamos, compensación que tenía Magnus, que era la pareja de alfiles. Y de hecho, en este momento Magnus vuelve a cometer otro error, que es B por C3. Había que jugar F por E6 y luego de dama por D6, dama A8, dama E7 jaque, por ejemplo, rey H8 y dama por E6. Las blancas, digamos que tienen ventaja, tienen bastante ventaja, pero aún la posición podía sostenerse. En lugar de eso, el campeón del mundo jugó B por C3 y esto le daba una victoria más fácil a So, quien realmente perdonó a Carlsen porque no se dio cuenta de las jugadas correctas. Jugó dama F4, F por E6, dama F7 jaque, rey H8, hasta aquí va todo bien el gran maestro norteamericano, dama F8 jaque, rey H7, y en este momento se equivoca y bota por completo toda la ventaja que poseía, jugando E5. Realmente esta jugada es un error que simplemente vuelve a dejar las cosas en una completa igualdad. Parece una jugada bastante lógica porque trata de despejar la diagonal B1H7 para el alfil. Pero es que Magnus puede defender esta posición con la jugada dama de 1 simplemente, impidiendo que el alfil vaya a D3. Y por el contrario, ahora tienen que tener cuidado las blancas con ese peón de C3 que está bastante avanzado. En lugar de la jugada de 5, la mejor era alfil de 3. Ahora sí se amenaza simplemente E5 con consecuencias desastrosas para las negras. Si por ejemplo las negras juegan E5 impidiendo este avance de peón, entonces alfil C4 las blancas aprovecharían la otra diagonal también muy peligrosa. Y si D5, pues simplemente E por D5 y la diagonal se va a abrir en cualquier momento. Y si en lugar, por ejemplo, aquí de E5 se jugara dama de 1, tratando de amenazar el alfil, entonces las blancas disponen de la jugada dama por D6, defendiendo al alfil. Y en caso, por ejemplo, de C2, parece que las negras ya se van a coronar. Entonces E5 y nuevamente las consecuencias para Carlsen serían mortales. En lugar de eso, So tal vez se apresura o se deja llevar porque cree que ya va a abrir la diagonal y juega E5. Y Magnus, por supuesto, juega dama de 1, la mejor defensa. Y en este momento la partida se nivela por completo. Ya ninguno de los bandos tiene ventaja porque es que Magnus se queda con la poderosa amenaza C2 coronando en C1. Dama F7 de So. Rey H8, aquí empiezan a dar una serie de jaques buscando, digamos, que aumentar algo de tiempo en el reloj y también desestabilizar al rival. Dama E8 jaque, rey H7, dama D7 jaque, rey H8, dama C8, rey G7, dama D7 jaque, rey H8, dama E8 jaque, rey G7, dama E7, rey H8 y dama por E6. Aquí ambos jugadores empiezan a forzar los acontecimientos porque quieren ganar.
dama de 4 de Magnus, que empieza a crear amenazas sobre F2. Hay que decir que si por ejemplo C2, que parece una jugada bastante, digamos, apetitosa, las blancas tendrían jaque perpetuo con la jugada dama por H6, rey G8, alfil C4, jaque, D5. Y ahora, tras D5, las blancas no tienen nada mejor que el perpetuo con dama G6, F6, hasta el infinito. En vez de eso, Magnus juega dama D4, que es un poco más ambiciosa, amenazando en F2. Dama E8 jaque, rey G7, dama E7 jaque, rey G8, dama E6, rey G7, dama F6 jaque, rey H7, dama E7 jaque, rey G8, dama E6 jaque, rey G7, dama D7 jaque, rey F8, dama F5 jaque, rey E8, dama C8 jaque, rey E7, E por D6, evitando nuevamente las tablas por jaque perpetuo, y dama por D6. Fíjense que So ha tenido varias oportunidades para simplemente firmar las tablas con esta serie de jaques, pero en cierto momento se decide por arriesgar y quiere ganar la partida. Dama F5 de Wesley So, dama D4 de Magnus, que vuelve a atacar en F2, dama C2, defendiendo en F2 y al mismo tiempo bloqueando el peón de C, dama G7 jaque, rey H1, dama E5, alfil D3 y alfil C7. El campeón del mundo amenaza nada más y nada menos que mate en la casilla H2. Rey G2 de So, dama H2 de Magnus jaque, rey F1, dama por H3 jaque y rey E2. Aunque Magnus acaba de capturar este peón, realmente la posición sigue por completo igualada. Dama E6 jaque, alfil E4, alfil E5, dama A2, dama D6, dama 7 jaque, rey F6, dama H7 jaque. Fíjense cómo ambos jugadores buscan recursos por todos lados. Nadie quiere aceptar las tablas. Dama D2 jaque, rey F1, alfil D4. Nuevamente el campeón del mundo amenazando mate en una jugada. Dama G6 jaque, rey E7 y dama G3. So se defiende bastante bien. Alfil F6 de parte de Magnus. Fíjense que si nuevamente Magnus se decidiera por la jugada C2, parece que va a ganar una pieza. Simplemente el gran maestro norteamericano tendría tablas con la jugada dama C7 y se va a producir el jaque perpetuo. En lugar de eso, Magnus quiere seguir arriesgando y juega alfil F6, tratando de colocar mejor sus piezas. Dama C7 jaque de So, dama D7, dama F4, H5 de Magnus, dama E3, buscando alguna descubierta, dama D4, dama F4, dama D6, dama E3 y C5. Ahora es Magnus quien arriesga, no juega nuevamente dama D4, sino que ahora coloca su peón en C5, cambiando nuevamente la posición. Alfil G6 jaque, a la descubierta, rey D8, dama E8 jaque, rey C7, alfil E4, H4 del campeón del mundo. Ahora el peón de H comienza a ser una amenaza para So. Rey G2, dama D7, dama H5, rey B6, F4, dama E6, dama G6 y rey A5, quitándose allí del rayo X. Es increíble que Magnus haya visto este plan donde realmente ahora Stockfish dice que tiene bastante ventaja, le da más de un punto de ventaja. O sea que ya es una de esas posiciones donde cualquiera diría que Magnus va a ganar debido a que se siente muy cómodo en ellas. Alfil F5 de So, dama D6 de Magnus, dama E8 y rey B6. Aquí digamos que Magnus comete una imprecisión que vuelve a darle la igualdad a las blancas. Había que jugar tal vez dama D5 jaque, alfil E4 y dama por B3. Y tras dama A8, tal vez la posición esté igualada, pero había que buscar arriesgar. Luego de rey B6, So juega alfil E4, rey C7 de Magnus, que ahora
Se hace un lío y comienza a traer nuevamente su rey. Dama 8, So empieza a buscar los trucos por allí de mate. Dama por F4, Magnus captura este peón y ahora se queda con un peón de ventaja. Dama C6 jaque, rey de 8 única por supuesto, no puede ir a B8 porque le darían mate. Dama de 5 jaque, rey E8, alfil G6 jaque, rey E7, dama por C5 jaque, fíjense que eso recupera el peón, dama de 6, rey E3, y ahora Magnus increíblemente en este momento hace la jugada rey F8, un error realmente garrafal, donde se deja mate inevitable en 5 jugadas. ¿Puedes verlo? Te invito a que detengas el video y lo intentes. Por supuesto era necesario jugar alfil E5 cubriéndose el jaque y nuevamente la partida es de completa igualdad. Pero luego de rey F8 el mate viene simplemente con dama E8 jaque, rey G7, dama F7 jaque, rey H6, dama H7 jaque, rey G5 y dama H5 jaque, tras lo cual Magnus Carlsen, campeón del mundo, abandonó porque sabe que está mate inevitable en la próxima jugada. Fíjense que si rey F4, simplemente la jugada de mate es dama F5 y la partida ha quedado en favor del gran maestro norteamericano Wesley So. Bien amigos, ¿qué les pareció esta increíble partida, o diría yo este increíble blooper del campeón del mundo, que ya habiéndose zafado de los problemas que tenía el mediojuego, terminó dejándose simplemente un mate inevitable en 5 movimientos? Realmente que no se ve muy a menudo estos errores del campeón del mundo. Bien amigos, si les gustó el video, les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y por supuesto que se suscriban y activen la campanita para que estén al tanto de todas las notificaciones. Acuérdense que esta final está realmente entretenida y estaré subiendo videos acerca de todas estas partidas entre estos dos colosos del ajedrez. Por acá les estoy dejando, por cierto, otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.